desde Espacio Joven, se encuentra cursando el 4º año de la licenciatura en Teología Sistemática en la Facultad de Teología de la UCA y el 3er año de la licenciatura en Filosofía también en la Universidad Católica Argentina. Ejerce la docencia en nivel secundario en la materia de teología en el Colegio Agustiniano de San Andrés y en el nivel primario dando catequesis en Cristo Rey de Caseros. También es formador del seminario catequístico de la sede de Quilapayún, diócesis de Lomas de Zamora, en la materia antropología teológica. El tema de su comunicación es la educación católica y la fraternidad afectiva, educar juntos desde el amor, según la metodología y pedagogía de San Agustín. Entonces, Alejandro, te damos la palabra. Quisiera iniciar esta comunicación con las palabras conocidas de Agustín de Hipona, que dice: a la verdad no se accede sino por la caridad. Non intratum in veritatem nisi per caritatem. Estas palabras nos presentan y nos abre la puerta para adentrarnos en el itinerario de la verdad, que no es otro que la caridad. Verdaderamente, en Agustín nos encontramos con un hombre enamorado de la verdad, en camino, en situación de peregrino, en búsqueda, en fraternidad y sinodalidad. También quisiera iniciar recordando que nos convoca una respuesta, nos convoca una urgencia en esta semana de la teología. Busco a mis hermanos, dice José, el hijo de Jacob. Sí, busco a mis hermanos, escuchamos también una y otra vez cuando esa respuesta se transforma en clamor en la boca de los otros que buscan encontrarse entre una fraternidad caída y herida. A partir de esto, quisiera invitarlos a pensar juntos una educación católica desde el amor, desde una fraternidad encarnada, efectiva y por sobre todo afectiva. Lo hago también como parte de una respuesta ante el pedido del Papa Francisco de construir un pacto educativo global, recordando, como él mismo dijo en el mensaje enviado en octubre del año pasado, que la educación es ante todo una cuestión de amor y responsabilidad. Pero, ¿qué podemos ofrecer nosotros desde nuestro lugar de escucha y reflexión teológica para que los ámbitos educativos sean realmente espacios de diálogo fraterno y sinodalidad? Estas y otras cuestiones que irán apareciendo en este caminar juntos, trataremos de iluminarlas a partir, en primer lugar, de la vivencia y metodología afectiva del Doctor de la Gracia, para quien solo desde la fraternidad, solo desde la búsqueda de la verdad con otros, se llega a acceder a quien es la felicidad y la verdad misma. En segundo lugar, y luego de haber escuchado las enseñanzas al respecto que nos ofrece el Santo de Hipona, nos detendremos ante el pedido ya dicho de Francisco sobre el pacto educativo global, vinculándolo con la crisis antropológica y la fraternidad herida que vivimos como iglesia, como sociedad, y que se experimenta también en el ámbito educativo. Por último, en tercer lugar y a modo de conclusión, presentaré algunas orientaciones a tener en cuenta para abordar esta educación afectiva, que espero nos ayuden a pensar juntos la educación católica en nuestro país. Dice Agustín: el aprendizaje es como el andamiaje que ayuda a construir el edificio del amor y de la sabiduría, edificio que durará por siempre, incluso cuando el conocimiento haya sido olvidado. Hasta acá, Agustín. Cuando se trata de pensar la educación desde las corrientes pedagógicas tradicionales, la atención se dirige, en la mayoría de los casos, hacia la razón y al estudio de las teorías de aprendizaje desde lo racional sistemático. Teniendo en vista esto, quisiera, rescatando los aportes de Agustín de Hipona, dirigir nuestra atención hacia un camino alternativo que para nada es nuevo, pero que se podría considerar olvidado. Este camino es el del amor. Es decir, un camino no solo desde lo racional, sino también desde lo pasional. Pensar juntos, en clave sinodal y afectiva, la educación desde la fraternidad, tratando de buscar el sentido afectivo detrás del proceso de la educación para poder, a partir de ese lugar, llegar al conocimiento propiamente dicho. Pero, ¿cómo vincular la fraternidad y la sinodalidad con el tema de la educación? Podemos, y debemos, me atrevo a decir, resumir la sinodalidad, la fraternidad y la educación en un solo tema: el amor. Porque el amor se nos presenta como una invitación a salir de nosotros mismos y ponernos en camino, para encontrarnos con los otros y el totalmente otro. Con razón,
el Papa Benedicto XVI nos decía en su encíclica Deus Caritas Est: el amor es éxtasis, pero no en el sentido de arrebato momentáneo, sino como camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí, y precisamente de este modo hacia el reencuentro consigo mismo, más aún, hacia el descubrimiento de Dios. Es por esta razón que al hablar de educación afectiva, les propongo mirar la obra de Agustín, quien desde su juventud buscaba amar y ser amado, como él mismo nos dice en las confesiones. Y si bien al principio de forma imperfecta, no perderá de vista al amor como estilo de vida. Este estilo de vida se verá reflejado en el carisma propiamente agustino, la fraternidad y la vida en comunidad. En primer término, nos dice Agustín en su regla, vivan todos juntos en la casa y tengan una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios. El clima fraternal impregna toda la vida de la comunidad y su manera de relacionarse con Dios, con los hermanos y con uno mismo. Cuando escribe De Catechizandis Rudibus, dedicada exclusivamente para brindar ayuda didáctica y pedagógica a la hora de la formación de los cristianos, deja bien en claro que la enseñanza y el aprendizaje solo es posible a partir del diálogo entre el educador y el educando. Un itinerario que se hace en comunidad fraternal, pero por sobre todo desde el amor. En este tipo de educación bancaria se tiene en cuenta al otro en tanto otro. No estamos frente a un docente sabio que ofrece su sabiduría a un alumno ignorante, sino que estamos frente a un alguien que acompaña a otro alguien. Brillantemente, Agustín resume este itinerario de la siguiente manera: adaptémonos a nuestros alumnos con un amor que sea a la vez de hermano, de hermana, paternal y maternal. Cuando nuestros corazones sean uno, las cosas conocidas anteriormente nos parecerán nuevas. En efecto, tanto puede el sentimiento de un espíritu solidario que cuando aquellos se dejan impresionar por nosotros que hablamos y nosotros por los que están aprendiendo, habitamos los unos con los otros. Es como si lo que nos escucharan hablaran por nosotros y nosotros, en cierto modo, aprendiéramos en ellos lo que les estamos enseñando. Hasta acá, Agustín. Los consejos de Agustín no surgen de la nada. Se encuentran dentro de un contexto y principalmente dentro de su propia biografía. La educación en el amor está inscrita en su vida, en su paso como alumno y como docente. Con solo leer sus confesiones, por ejemplo, podemos quedarnos con algunas ideas del itinerario afectivo amoroso que realizó el obispo. En el libro primero, al hablar de sus pasos en la vida educativa, nos comenta que de las asignaturas, el griego era aquella con la que más dificultades se encontraba. En sí, la gramática en general no le parecía atractiva. Pero a pesar de ser una asignatura que se le presentaba como un problema, se veía obligado a practicarla y aprenderla. Y si bien obtuvo beneficios de aquellas letras, Agustín se apena de haber sido obligado, contra su voluntad, a aprenderlas. Es interesante destacar el verbo que usa en este episodio para narrar lo acontecido con el modo en que recibió esta asignatura, que por cierto es en el único lugar en todos los libros de las confesiones en donde utiliza este verbo. Utiliza la palabra urgeban, del verbo urgeo, que puede traducirse por empujar, impeler, atacar, abrumar, agobiar, oprimir y hasta atormentar. Y en esta línea es que Agustín comprende el por qué le desagradaba el aprender dicha lengua. Se mistaba con vehemencia, con crueles terrores y castigos, a que la aprendiera. Bastante duro. Tenemos el caso opuesto con lo que sucedió con su lengua latina, que nos dice que la aprendió sin presiones, en medio de los juegos, las risas y el acompañamiento de sus tutores. A partir de esto, y teniendo la regla pedagógica del amor por el otro en tanto otro, se puede resumir esta educación desde el amor con la siguiente frase del propio Agustín, que sirve de conclusión a esta experiencia. Nos dice Agustín: por aquí se ve claramente cuánta mayor fuerza tiene para aprender estas cosas una libre curiosidad que no una coactiva necesidad. Además, la propia Escritura nos lo recuerda en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor
no hay lugar para el temor. No obstante, la educación católica desde el amor no implica dar al alumno solo aquellas materias por las que se siente atraído, ni mucho menos dar rienda suelta para que tome decisiones sobre su propio programa de estudio. Se trata de saber conjugar disciplina y condescendencia, dos movimientos que Agustín observa que estuvieron ausentes en la formación recibida por sus propios padres durante su adolescencia. La educación desde el amor no elimina el lugar del educador, no pretende romper con el esquema educador-educando, sino que, a partir de ese mismo esquema, renovar la mirada del educador hacia el educando y del educando hacia el educador. Esta renovación debe partir desde la experiencia comunidad fraternal de Agustín, en donde, si bien unos ofician como maestros y otros como discípulos, no obstante, viven como hermanos. Por otro lado, esta nueva pedagogía debe considerar el llamado aprendizaje reflexivo hacia la interioridad, en donde todos los sujetos de la educación se sienten hermanos ante la presencia del maestro interior, como nos lo presenta en el diálogo de Magistro. Esta renovación, por último, a partir de la escucha del maestro interior, debe hacer de los alumnos sujetos activos del proceso de aprendizaje-enseñanza. El docente no debe ser el agente activo del proceso que transmite contenido a alumnos pasivos, sino que tanto docentes como alumnos, a partir de la apropiación de la escucha interior, deben transformarse en sujetos activos. La educación se realiza en comunidad y desde la comunidad. El propio Agustín lo vivió en su historia y por eso sabe muy bien que nadie aprende sin ser enseñado. Teniendo esto de Agustín, podemos pasar hacia un pacto educativo global desde una pedagogía cordial. La última conferencia del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Aparecida en el año 2007, nos hablaba de la crisis antropológica y la emergencia educativa en nuestro continente. Como habíamos destacado al principio, hay que prestar atención cuando se formula la pregunta por la cuestión educativa, dado que a partir de modelos o estructuras pedagógicas que reducen la educación a una racionalidad pedagógica, se deja de lado todo el fenómeno antropológico y la experiencia vital, biográfica, espiritual. En una expresión, se deja de lado la visión integral de los sujetos que participan del proceso educativo. Decían los obispos en aquel entonces: las nuevas reformas educacionales de nuestro continente aparecen centradas prevalentemente en la adquisición de conocimientos y habilidades, y denotan un claro reduccionismo antropológico, ya que conciben la educación preponderantemente en función de la producción, la competitividad y el mercado. En una pedagogía racional, nos encontramos ante un alumno que se comporta como una máquina, que recibe, progresa, procesa y entrega. Y del lado del docente, otra máquina, que procesa, dirige y entrega. Por eso es necesario repensar la formación educativa. Es necesario reformar nuestra mirada de la realidad. Pasar de una pedagogía racional a una pedagogía cordial. Agustín de Hipona, según pudimos escuchar anteriormente, desde que plantea una comunidad con un solo corazón orientados hacia Dios, nos presenta una verdadera metodología y pedagogía cordial. En este sentido, podemos ver cómo existe una fuerza cognitiva del amor que cruza toda racionalidad, no suprimiéndola, sino elevándola hacia su interioridad. Para alcanzar la verdad, es necesario impulsarnos desde el amor. Algunas orientaciones para el diálogo. Presento 3 orientaciones para poder trabajar esto y seguir pensando juntos esta pedagogía. En primer lugar, dejar que Dios sea el maestro interior. Como ya aclaramos, no buscamos eliminar el papel del educador, sino de orientarlo hacia una verdadera pedagogía cristiana. Agustín, en El Maestro, se preguntará: ¿hay alguien tan insensato que mande a su hijo a la escuela para que aprenda lo que piensa el maestro? Y en otro lugar dirá: en tanto soy un buen maestro, en cuanto sigo siendo un alumno. De esta primera orientación debemos sacar 2 principios. En primer lugar, que el maestro interior, que ilumina toda enseñanza desde el interior, es Dios, y nuestros docentes deben estar predispuestos a dejarse encontrar por ese maestro. En segundo lugar, nos muestra que la pedagogía afectiva derriba la enseñanza tradicional, donde el alumno solo es receptor pasivo
de una enseñanza externa. En segundo lugar, estar en constante búsqueda comunitaria. Retomando lo anterior, el carácter dialógico de la vida en fraternidad es importantísimo para la formación y el acompañamiento en la vida cristiana. Se accede a la verdad por la caridad, habíamos dicho, y además, dirá Agustín en otro sitio, se accede a la verdad por medio del diálogo, junto a otros. Por último, en tercer lugar, prestar atención al cómo antes que al qué. Es necesario que la educación católica, asumiendo su lugar de auténtica comunidad eclesial y centro de evangelización, como dice Aparecida, asuma su rol de formadora de discípulos y misioneros. ¿Por qué será que nuestros alumnos, en su gran mayoría, cruzan nuestras aulas sin sentirse llamados a ser discípulos y misioneros? El problema no está en el contenido, sino en el modo en cómo se ofrece esta evangelización. Hay que recordar la necesidad de una pedagogía cordial con lo que decía Agustín. La mente del alumno es atraída por el amor como por su peso. Sigamos pensando juntos una educación católica desde el amor para que la búsqueda de los hermanos en medio de una fraternidad herida y caída se transforme en verdadero lugar de fiesta fraternal y amistad social. Que nuestros colegios, junto a los alumnos y demás miembros de la comunidad educativa, se pueda experimentar no ya la cultura del descarte, sino la cultura del encuentro, sabiendo que a la verdad no se accede sino por la caridad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alejandro, por compartirnos estas reflexiones, ciertamente muy enriquecedoras. Muy buena presentación. Si se les ocurre y quieren compartir algunos tips, bajada práctica, cómo podemos encarnar sus propuestas a nuestro día a día. Y yo querría sumar a la pregunta de Agustín en esto que iba por ahí. ¿Cuál fue, junto con esto de la bajada práctica, esto que les está proponiendo Agustín, si también en relación a esto, cuál fue su motivación para la exposición de cada uno de ustedes? Alejandro, vos, ¿cuál fue tu motivación para poder escribir, hacer esta comparación y dilucidar en este nexo con la pedagogía cordial? Bueno, en mi caso, el tema, mi motivación principal, Agustín de Hipona, es un personaje que me apasiona en muchos sentidos, tanto en su carácter como historiador, como filósofo y como teólogo, y encararlo desde ese lugar con mi actual experiencia como docente, vincularlo fue lo que me motivó a poder encarar este tema. Principalmente teniendo de fondo la experiencia propia del encuentro en el aula con alumnos que no estaban interesados con la propuesta cristiana católica evangelizadora en las aulas, no solo en mi experiencia, sino también escuchando a otros colegas y también escuchando a alumnos de otros colegios que cruzan un colegio que dice que dicta materias cristianas, pero que en el fondo no es cristiana. Hay una gran diferencia entre dictar materias cristianas con ser cristiana. Eso por un lado. Y como propuesta concreta, justo en el instrumento Laboris que se dio para el Pacto Educativo Global, se recordaba este punto, ¿no? de dejar esa idea de que la educación solamente viene del docente al alumno en una única dirección, olvidando el carácter dialógico de la educación. Creo que es muy importante generar el diálogo en nuestras comunidades educativas, no solo entre los alumnos y docentes, sino en el propio claustro docente y más aún entre toda la institución. Creo que esto se debe comenzar, como decía Agustín, no estamos en una estructura jerárquica, queramos o no, y hay que asumirlo. Creo que hay que empezar por arriba y después generar todo un sistema más sinodal, porque si no simplemente terminamos convirtiendo la sinodalidad en una palabra que se usa para todo, nos juntamos, nos reunimos, pero en el fondo siempre el que termina decidiendo es el rector, es el director, es el profesor, es el cura en las parroquias, el obispo, y en el fondo la sinodalidad termina siendo simplemente una excusa para juntarnos a charlar. Ejemplos contundentes. Bueno, les quería, que siempre es alentador, ¿no? Que tener estos aportes de parte de gente joven, ¿no? Que son también donde vemos el futuro de la teología. La verdad que es
saber que están haciendo este camino es esperanzador. Bueno, primero un poco también felicitarlos a los chicos, y ahora también les iba a hacer una evolución, es muy interesante y ustedes verán que a veces en el ámbito teológico hay que ir abriéndose camino, ¿no? Y a veces los caminos surgen en lugares bastante inesperados. Entonces, de hecho, le decía a Marce, nosotros con Agus, la primera vez que expusimos no fue como estudiantes, sino que recién lo pudimos hacer después de egresados y le preguntamos a medio mundo, y esta oportunidad que tienen ustedes y la valentía de hacerlo, la verdad que me parece increíble y eso marca Totalmente. un cambio. Ahí Marce tiene la mano levantada, Johnny y Nico. De la pregunta, me parece muy buena la pregunta, porque de vuelta, los esquemas de pastoral universitaria, de extensión universitaria, de formación docente, de acciones de caridad, por así decirlo, ¿no? Lo que integra responsabilidad social universitaria, extensión, bueno, depende de cada universidad donde lo ubica, ¿no? En qué lugar lo ubica. Con la pandemia es lo único que no encontró lugar. Con la virtualidad más que con la pandemia. Con la pandemia puede ser, pero con la virtualidad no, en la virtualidad reemplazamos solamente las clases teóricas. Nada más. Después todo lo que es la actividad universitaria, extra la clase en sí, pareciera que no volvió del todo, o al menos en la experiencia que yo tengo, en los lugares donde yo trabajo, no hemos logrado de alguna forma esto, ¿no? El otro día, por ejemplo, no sé, el otro día, yo di clases también en el Lizal de Florencia, estudiante, el otro día nos vimos por primera vez en todo el año y fue como rarísimo, ¿no? Y nos conocemos desde marzo, porque las clases es mucho más que, o sea, aún así el único espacio es las clases y no, quiero decir, me parece que hay que buscarle la vuelta. Me parece que al tema de esto, porque la virtualidad de alguna forma llegó para quedarse, no totalmente, porque hay más presencialidad y demás, pero ciertamente hay instancias de cuántos cursos son virtuales, que ya existían desde antes, mucho curso virtual, y estos temas tampoco se habían logrado pensar, ¿no? O sea, cómo buscarle la vuelta a esto. Yo creo que es más un desafío, ¿no? No sé si tengo respuesta. Sí se me ocurre que, como pista, digamos, que no porque de vuelta los esquemas con los que veníamos trabajando son hasta antes de Trento, o sea, son pre-tridentinos, y la parroquia es un esquema tridentino y ya está obsoleto. Bueno, nos vamos a la Edad Media para hablar de los esquemas universitarios. Es interesante esto, pensar otro tipo de esquemas, otro tipo de ser universitario, ¿no? Que no es solamente el estudiante que pasa por las aulas, que rinde sus exámenes finales, que rinde sus tesis, que hace sus cosas, que pasa por sus instancias académicas y sale, ¿no? O el docente lo mismo, el docente que va a dar su materia, participa de alguna reunión de claustro académico, participa de algún proyecto de investigación, y se va, hasta que lo echan o renuncia o se muere. Hay que pensar ahí, me parece que la sinodalidad viene como a trastocar todas las estructuras. También las estructuras a las que estábamos acostumbrados. Perdón, ¿me puedo tomar el atrevimiento de decir algo? Porque me resultó muy sugerente esto de Jonathan. Después vamos a Nico. En la carrera de teología tenemos varias pastorales. Lo que pasa es que están pensadas para los sacerdotes, no para los laicos que eventualmente ofrecemos un servicio en la parroquia. Entonces, ahí hay un tema, no hay una formación pastoral a nivel efectiva y práctica, no nada más voy a dar catequesis pensada para los laicos. De hecho, eso trae más de un conflicto, ¿no? Tenemos laicos muy formados, profesores de ciencias sagradas, teólogos, que en la parroquia no tienen espacio para poder aportar y desplegarse, ¿no? Sencillamente, esto también de las estructuras clericales, ni porque probablemente los sacerdotes no dan lugar y el resto de los laicos tampoco termina de entender. Entonces, siempre igual, bueno, no vamos a andar en un panorama, no vamos a escribir un panorama que ya conocemos, pero bueno, esto claramente no está pensado. Está bueno que lo digas. Digo, es una cuenta pendiente también de este planteo sinodal si pensamos en la parroquia, que yo en ese sentido estoy como Agustín. La verdad que voy cuando me piden algo, si no es como no hay
no hay el tema. Y ahora con respecto a tu pregunta, perdón, pero bueno, me sumo, porque bueno, también estoy en el tema de la pastoral educativa, si se quiere. ¿Cómo hacer? Mirá, la verdad que no hay recetas, ¿viste? De cómo ser más sinodales todos. Es una cuestión de conversión del corazón, es una cuestión de metanoia, es una cuestión de perspectiva cristiana. O sea, en realidad, lo que está diciendo la SAT es lo más obvio del cristianismo. Registrar al otro, todo bien y estamos en confianza, pero la verdad que en 2021 nos vengan a decir tenemos que ser comunitarios y respetar y escuchar a los demás, es como que es grave, ¿no? Es grave, quiere decir que no llegamos. Así que no hay recetas, pero lo que tiene de bueno el documento, y con esto termino, es que por lo menos te da, y que nos haya puesto esta agenda, que Roma nos haya puesto esta agenda, como dice Agustín, que me parece, y que es un tema que no hay que soltar, agarrar el documentito de la CTI y no soltarlo, porque por lo menos te permite abrir camino, ¿viste? Te permite exigir sinodalidad en las instituciones. Antes no teníamos los medios, ahora sí, ahora está el documento, estamos en camino, estamos en asamblea sinodal, rumbo a la sinodalidad, entonces te da un argumento para exigirlo. Entonces, ¿cómo? Mira, como todo, si no te dan el espacio, ahora lo podemos exigir. Y si la institución o la parroquia no es sinodal, lo podemos exigir. Y si no, nos sacudimos las sandalias, ¿qué vamos a hacer? Nicolás, tenía tu... Nicolás, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes. Mi pregunta, gracias a Dios, igual está incluida dentro de la pregunta de Jonathan. De hecho, la de él está un poco más completa porque apunta también a lo pastoral. Pero bueno, referido a los profesores, por ejemplo, en el caso del profesor Alejandro, que nos está enseñando sobre la educación cordial y fraterna, desde el amor, preguntarle si él lo pudo ver aplicado en su trabajo, en sus aulas, o si lo vive como una propuesta en germen aún. Y bueno, igual llamo a no olvidar la segunda parte de la pregunta de Jonathan, que es pastoral. Bien, gracias, Nico. Retomando primero respondo lo de la pastoral, es algo triste, tanto escuchando a Agustín como a Marcela, que vamos abandonando la parroquia. A mí me está pasando exactamente lo mismo. Y era un joven que estaba remetido en la parroquia. Y cada vez me estoy alejando más del ámbito parroquial, porque uno dice, bueno, uno está estudiando teología, tiene que tener un lugar, pero no por el lugar en sí mismo, sino por el servicio que uno presta a la iglesia y quiere prestar el servicio a la iglesia. Y como bien decían, ¿no? Está ese muro de parte del propio clero, y más triste, de parte de los laicos que ponen al sacerdote por encima del resto. Yo siempre digo algo, y capaz es un comentario muy temerario, que la sinodalidad o las juntas parroquiales de las parroquias, más que sinodalidad, son como monarquías parlamentarias. Es duro, pero bueno, es así. Nos juntamos, hablamos, pero al final quien pone la firma ya sabemos quién es. Y capaz que el cura no quiere hacerlo, pero la propia gente lo invita a hacerlo. En fin, eso por un lado. Por otro, sobre la pastoral, que también me da tristeza, en nuestra Facultad de Teología está pensada para seminaristas. No tenemos pastoral en el sentido pastoral universitaria en la Facultad de Teología. En la Universidad Católica hay pastoral, pero en la Facultad de Teología no la hay. Es triste, por ejemplo, cuando hace poco yo necesitaba un retiro, tuve que enterarme como yo estudio en Puerto Madero, ahí. Porque si hubiese sido por Devoto, nunca me hubiese enterado del retiro que ofrece la UCA. También las instancias pastorales que necesitamos en el ámbito educativo, quizás nos centramos mucho en algunas cosas y olvidamos otras. Y pecamos de soberbia también nosotros en teología, pensando que no necesitamos de espiritualidad. Eso por un lado. Perdón, tenía que responder eso. Ahora sobre Nico, el tema del aula, todo está en germen, evidentemente, soy nuevito, recién estoy comenzando. Pero
pude experimentar, incluso dentro de la virtualidad en el tiempo de pandemia y ahora en la presencialidad, un cambio. Poquito, pero se pudo vivir. Tanto las comunidades que se arman dentro de las aulas, como el entusiasmo de los chicos. Con simples palabras, ¿no? Como diciendo, antes no habíamos comprendido esto, o no lo habíamos visto de esta manera, o en otros años no hacíamos esto, o siempre repetíamos lo mismo y nos aburríamos. Creo que el punto está nuevamente, no en el contenido, porque es lo que tenemos que dar, somos cristianos católicos, no nos queda otra, sino en el cómo se da. Y ahí entra la pedagogía afectiva. El cómo se acerca uno, cómo arma el grupo, cómo se mete. Y esto lo podemos llevar a la parroquia, y ahí unimos con lo de Johnny. Es triste también que en las parroquias los dirigentes, coordinadores, se terminen escapando porque se cansan, porque no hay instancias para ellos. No hay espiritualidad, no hay acompañamiento, no hay un acercamiento, no hay una pedagogía cordial. Muchas gracias, Alejandro, por tu elocuente respuesta. Le vamos a dar la palabra a Alexis para que pueda formular su consulta, su eco. Te invitamos entonces, Alexis, a tomar la palabra. Bueno, buenas tardes. Primero quiero pedir disculpas por no tener la cámara prendida, parece que no estoy, pero problemas de señal. Bueno, primeramente felicitar a cada uno, estuvo excelente, clarificador, ¿sí? Esta semana realmente ha sido unas semanas de mucha ayuda para reflexionar juntos también, pensarnos como iglesia, y algunas cositas así como que me estuvieron surgiendo a través de las exposiciones y también de los comentarios. En primer lugar, por favor, vuelvan los teólogos a las parroquias, digamos, no se alejen de las parroquias y no se encierren en los colegios. Yo no soy teólogo, pero veo, o sea, estoy en catequesis, acompañando a grupos de confirmación y adultos, y se necesita realmente teólogos en todas las parroquias, y realmente se necesita gente formada que acompañe, porque si no, seguimos repitiendo estructuras de tal vez Doña Rosa, que con muy buena predisposición, pero son vetustas, digamos, ¿sí? Como dice Agustín, medievales y pretrentros, digamos. Entonces, realmente, por favor, vuelvan, digamos, no por el hecho de, porque son los iluminados y van a traer la verdad a nosotros, sino que ayudan a iluminar o a acompañar estas realidades y a clarificar, bueno, ciertas cositas que todavía en las parroquias se siguen sosteniendo, digamos. Igualmente permanezcan en las escuelas. En el segundo lugar, me parecía interesante la propuesta de Alejandro. Hasta un punto él decía, bueno, tal vez nos viene a modificar, o al menos eso entendí, la relación docente-alumno o algo así. Tal vez la propuesta del amor y de la cordialidad viene tal vez a modificar ese rol también, esos roles, tanto del estudiante como del docente. Tal vez nos viene a plantear nuevos estilos de educación en la actualidad. Y es posible tal vez que se abran los planes de estudio y que los chicos estudien y se formen en aquello que les interesa, o tal vez elijan materias o puedan trazar ellos sus propios proyectos o trayectos institucionales, digamos, ¿sí? Tal vez por ahí desde el amor, todas esas nuevas formas de pensar la secundaria al menos, puede transformar y darle un nuevo eje. Bueno, esto es un poco esperanzador, estas quejas, entre comillas, porque yo no soy de Buenos Aires, soy de Misiones, porque uno dice, bueno, tal vez uno mira solo la realidad y cree que todo está mal, digamos. Entonces, ver que no solamente acá está mal, sino que en todos lados estamos mal, bueno, es una buena posibilidad para decir, bueno, paremos el carro y, bueno, replanteemos algunas cosas. Entonces, bueno, ¿qué preguntas se podrían hacer? Tal vez, bueno, Agustín, que está en el rol de rector también ahora, hacerse, ¿no? Porque en esta corta experiencia docente he participado de muchísimas reuniones y muchísimos congresos y cosas así, donde se hablan y se dicen palabras bellísimas en torno a cómo transformar la educación, pero cuando nos vamos al barro de la historia, seguimos repitiendo estructuras que, como dije anteriormente, están viejas, ¿sí? Y no sirven.
Entonces, bueno, esas cosas, ¿no? Para pensar desde la parroquia, de las instituciones y darle esos nuevos enfoques desde la cordialidad y el amor. Bueno, gracias. Bien, en primer lugar, no quise romper con el esquema docente-alumno para no sonar tan revolucionario. Recién doy mi primer paso y no quería cometer más comentarios temerarios. Ya me habían aclarado que los estaba... A ver, apago la cámara por las dudas, un segundito. Decía de que no quise romper el esquema educador-educando por miedo a no sonar bastante revolucionario ni temerario, porque ya había cometido algunos comentarios temerarios en la comunicación que ya me habían corregido y no quería generar uno más. Pero sí es interesante lo de romper. Pero más que romper, la propuesta desde Agustín es mirarlo desde otra manera, porque para hablar de educación necesitamos siempre de un educador y un educando. Después vamos a ver cómo podemos manejar eso, en qué lugar posicionarlo, de hacerlo más fraternal, más sinodal. Cómo sucede, y ahí vamos de nuevo al tema parroquial, la relación entre el párroco y la feligresía. Entre paréntesis, no tengo ningún problema con mi párroco, por las dudas, que lo estoy nombrando mucho. Bueno, no sé, Sabri, si querés agregar algo, yo nada más decir esto, o sea, hay otras formas de ejercer el liderazgo, hay otras formas de ejercer puestos de autoridad, por más que la estructura en sí sea vetusta y todavía no se modifique, porque es muy difícil, yo que sé, modificar la estructura. Por ejemplo, yo trabajo en un terciario, es muy difícil cambiar la estructura del terciario porque tiene una cuestión legal, digamos, los cargos docentes, el estatuto docente, digamos, legalmente es muy difícil. Ahora, los reglamentos en sí son bastante escuetos, entonces dicen muy poco cuáles son las funciones de cada uno, y ciertamente no dicen nada de la metodología. Eso depende mucho de cada uno, ¿no? No por ejercer un cargo de autoridad significa que tengas que ser, no sé, déspota o lo que fuere, para poner un ejemplo extremo. A mí me parece que una de las primeras cuestiones que uno tiene que reconocer cuando ejerce un puesto de autoridad, y cuanto más autoridad tiene, si te sirve como ejemplo, a mí me sirve de que soy chico, el que sabe, sabe, y el que no, es jefe. Entonces, si vos estás en posición de jefe, sabés que sos el que menos sabe. Entonces, es el que más necesita de los demás. Pero en esto, aprender que tiene que estar gestándose desde abajo. Entonces, empiecen a hacer el desafío de ser los profesores que ustedes hubiesen querido tener. Van a ver, primero, lo difícil que es. Segundo, cómo al estudiante no le gusta, porque cuando vos, por ejemplo, le propones al estudiante, bueno, ponete la nota vos, te dice que no. Cosas que decís, pero ponete un 10, ¿eh? Vos me decís que te pongo un 10, yo te pongo un 10, no tengo problema. No, pero yo me siento incómoda. Bueno, entonces imagínate cómo me siento yo para puntuarte. Empiecen a hacer eso y ahí van a encontrar lo sinodal, ¿no? Cuando uno realmente puede ponerse a la altura del otro, más allá de que jerárquicamente sí, ustedes son los que ponen la nota, ponele, o sea, o son los que tienen que tomar una decisión, pero empiecen a probarlo, y ahí cuando veamos esa dificultad, y bueno, podemos entender un poco las dificultades de nuestra propia institución, entonces no nos vamos a decaer tanto, sino que vamos a tener un vestigio de esperanza. Bueno, muchas gracias, Sabrina, por terminar con la esperanza, que no es menor en este contexto. Y bueno, ya por razones de tiempo tendríamos que ir redondeando, salvo que alguno de ustedes quisiese hacer algún otro aporte o algún otro comentario o inquietud que haya quedado pendiente. Sí, un breve comentario. No porque sea la mesa en la cual está mi comunicación, sino que creo que dentro de toda la semana es la única mesa que se tocó el tema de educación, me parece. Y esto nos tiene que hacer, por lo menos hacer ruido, ¿no? ¿Qué lugar tiene la educación dentro de la semana de la teología o dentro de los teólogos en sí? Digo, alguien por mínima curiosidad o por alguien que quiera cambiar las cosas o alguien que quiera interesarse o alguien que quiera aportar, tendría que estar en estos momentos acá. Solamente me quedó haciendo eso, un económico, diciendo, bueno, ¿qué lugar ocupa la educación en nuestra reflexión teológica? Sí, la verdad que es una muy buena pregunta. Mirá,
tenemos una cuenta pendiente con respecto a este tema, también porque está muy teñida de las instituciones en las que trabajamos, hay toda una dificultad. Yo, de hecho, mi disciplina es espiritualidad, estoy en educación también, mucho estoy en educación, sí, pero el tema es que no tenía quien me dirigiese, en una doble disciplina. No tenemos todavía gente que esté en teología y en educación. Voy a tratar de terminar en algún momento de licenciatura en educación como para poder, pero el tema es que no tenemos quien nos acompañe en una interdisciplina. Quienes tienen título de educación y son teólogos también están trabajando y no se dedican a la academia. Entonces ahí también tenemos cierta dificultad. Después, por otro lado, y en razón de estos 20 años que estoy en educación, en teología, y no sé qué opinan Agustín y Sabrina, pero bueno, es un tema que a veces no hay lugar para tratarlo, precisamente porque volvemos al tema de quiénes son nuestros jefes, ¿no? Y quiénes son los que tendrían que recibir nuestros planteos desde el ámbito de educación. Así que, pero sí, es una inquietud para pensarla. Aparte es muy desagradable, o sea, son las investigaciones que hacemos en cuanto al el porcentaje de estudiantes que nos salen ateos de colegios católicos. El desempeño lleva a otros planteos que tienen que ver con la formación de los catequistas, entonces lleva al planteo del sueldo de los catequistas y lleva al planteo de extraprogramática, y de ahí nos empantanamos y hemos caído una y otra vez, ¿no es cierto?, mis colegas. Entonces es un tema en el que he desistido entrar. Tengo que esperar a recuperar energía de nuevo. Por eso lo tienen que hacer ustedes, porque después no lo van a querer hacer, ya está, después no pasa. Ustedes todavía tienen el ímpetu, aprovechenlo. No, y aparte... Entonces, retomo la esperanza de Sabrina. A no desanimarse. Totalmente. Les agradezco mucho su presencia y bueno, nos veremos entonces en la Semana de la Teología, esperemos el año próximo.